Muy buenas tardes, señores alumnos. Vamos a comenzar la clase de cáncer renal. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ya. Entonces, vamos a comenzar con la teoría de cáncer renal. El cáncer riñón a nivel mundial es la séptima causa de muerte. Se presenta más en hombres que en mujeres, más en mayores de 60 a 70 años. ¿Qué es lo que sucede con el cáncer renal? Lo que quiero que sepan, que salga de esta clase, es lo siguiente. El cáncer renal es una neoplasia que básicamente el pilar del tratamiento del cáncer renal es la cirugía. Métanse eso bien a la cabeza. La cirugía es el pilar del tratamiento. La radioterapia no le hace nada. La quimioterapia tampoco. Han surgido nuevos tratamientos en caso de cánceres renales avanzados. Se intentó con la inmunoterapia inicialmente, la interleuquina, el interferón, no dio resultado. De ahí surgieron los antiangiogénicos, que en un inicio dieron buen resultado, pero ahora ya se sabe que solamente da resultado para cánceres renales de riesgo favorable, ¿ya? En cambio, los de riesgo intermedio, en los de riesgo desfavorable, los antiangiogénicos no brindan mucho efecto. Para esto surgió, para todo nivel de cáncer, está surgiendo y con buena aceptación y se están incrementando los estudios de investigación sobre la nueva inmunoterapia. Esta nueva inmunoterapia está basada en ¿qué? En despertar nuestro sistema inmunitario para que nuestro mismo sistema inmunitario actúe contra las células cancerosas, en este caso del cáncer renal. Entonces, esa nueva inmunoterapia va a inhibir los puntos de control inmunitario. Se le llama inhibidores de checkpoint. Van a inhibir el CTL4, el PD1, el PDL1. Entonces van a hacer trabajar o van a despertar esos linfocitos T que por el cáncer estaban dormidos. Los despierta y estos linfocitos T van a ser los que van a actuar contra el cáncer. Entonces, está empezando, está en boga, está dando buenos resultados, pero aún el tratamiento principal, el pilar del tratamiento lo constituye la cirugía. Eso es uno. Dos, más del 50, decían antes, ahora yo diría más del 60% del diagnóstico de cáncer renal se hace en forma incidental. ¿Qué quiere decir esto? El paciente no tiene ningún síntoma, no tiene síntomas. Por algún motivo le sacan una ecografía abdominal y en la ecografía abdominal incidentalmente encuentran una tumoración renal. Esto ha aumentado porque ahora todos los centros de trabajo realizan a sus trabajadores chequeos anuales y dentro de estos chequeos anuales siempre figura un estudio ecográfico abdominal. Es por eso que se ha incrementado el diagnóstico de cáncer de riñón, sobre todo masas renales pequeñas, ¿ya? O sea, menos de 4 centímetros. Cuando ya son más grandecitas, las masas ya dan mayores síntomas, ¿no? Pero las masas renales pequeñas, el mayor porcentaje son diagnósticos incidentales. ¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos? Tabaco, obesidad, hipertensión arterial. Tabaco, obesidad e hipertensión arterial son factores de riesgo en cáncer de riñón. Miren que el tabaco también es un factor de riesgo principalmente en cáncer de vejiga, pero también en cáncer de riñón. Y la obesidad, el síndrome metabólico, ¿no? Actúa también como un precursor, alterando el sistema del metabolismo y por tanto alterando el sistema inmunológico del paciente y favorece la aparición de ciertos tipos de cánceres, dentro de ellos el cáncer de riñón. También hay otros orígenes del cáncer de riñón, por ejemplo, pacientes que están en insuficiencia renal crónica y tienen tratamiento de hemodiálisis. En ellos primeramente se forman unas formaciones quísticas en esos riñones que ya no funcionan y posteriormente evolucionan hacia el cáncer de riñón.
principalmente cáncer de riñón tipo papilar. Y hay unos cánceres de riñón de tipo hereditario. A la cabeza, enfermedad de von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau. Hay otras enfermedades, esclerosis tuberosa, leiomiomatosis, tenemos el síndrome de Hoover-B, etc. Lo principal, quiero que se acuerden de la enfermedad de von Hippel-Lindau como cáncer de riñón hereditario. Los cánceres de riñones hereditarios cursan con tumores multifocales. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece en un lado de un riñón, puede aparecer en el otro lado, pueden ser bilaterales, y en el mismo riñón pueden aparecer en distintos sitios. Uno opera un riñón, un tumor, le hace una nefrectomía parcial, al poco tiempo sale en otro lugar del mismo riñón. O sea, recidiva o reaparecen los cánceres de riñón en enfermedad de cáncer renal hereditario. Por eso que en cáncer renal hereditario hay la regla de los 3. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 3 centímetros yo no toco a ese paciente. Le hago controles de tomografía, etcétera, y hasta que mide ese tumor 3 centímetros yo no le hago nada. Después de los 3 centímetros sí ya hago algún tipo de intervención, que puede ser ablación térmica o puede ser una cirugía parcial, ¿no? Esto ya lo saben, más del 50% son detectados en forma incidental. ¿Dónde metastasiza más frecuente el cáncer de riñón? Al pulmón, al hueso, al hígado y a los ganglios linfáticos. Los síntomas, como les dije, el mayor porcentaje son asintomáticos. En un 10% puede presentarse la famosa triada del cáncer de riñón, que es dolor lumbar, masa palpable y hematuria. Pero esto sucede cuando el cáncer está súper avanzado. Para que ustedes toquen por vía abdominal, mediante palpación, un tumor renal, el tumor tiene que haber crecido bastante. Para que le dé dolor lumbar, ese crecimiento ya ha hecho compresión a nivel de los nervios que salen a través del canal raquídeo. Entonces, ha comprimido esas raíces nerviosas y eso da mucho dolor. Y hematuria, lógicamente, sí compromete las vías colectoras o excretoras de orina. Pero en general son asintomáticos. Hay síntomas paraneoplásicos que no tienen que ver, en realidad, por alguna alteración en algún órgano del cuerpo. O sea, no es por metástasis, sino es por citoquinas que produce el tumor. Puede haber fiebre, puede haber hipercalcemia, puede haber una disfunción hepática, pero no es metastásica, no es que el cáncer se haya ido al hígado, no. Solamente hay unas citoquinas que produce el tumor que va a producir alteración en la función hepática. Es el famoso síndrome de Stafford. El diagnóstico. En primer lugar, la ecografía. La ecografía nos habla que hay una masa en el riñón. Entonces, yo tengo que investigar un poco más el diagnóstico. Para ello le pido una tomografía, con y sin contraste. Me sale una masa renal y siempre tengo que medir unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield es la medida de la densidad de esa tumoración. Le pido medidas de unidades Hounsfield sin contraste y con contraste. Y tengo que ver un realce, un aumento de las unidades Hounsfield de la tomografía sin contraste a la con contraste. Si es más de 20 unidades Hounsfield, diré que eso es sugerente de una tumoración renal. Resonancia magnética. ¿En quiénes se hace? La tomografía, ustedes ya saben que se hace con compuestos iodados. Entonces, si el paciente es alérgico al yodo, no le puedo hacer resonancia. Entonces, en alérgico no le puedo hacer tomografía. En alérgicos al yodo tendré que hacerle resonancia. Cuando hay embarazo, y si este no tiene insuficiencia renal, le haré resonancia. ¿Ya? También, el cáncer de riñón puede producir trombos en la vena renal y en la vena cava. Entonces, para determinar bien si ese trombo, uno, la localización, hasta dónde va en la vena cava. Si está debajo del hígado, detrás del hígado, o puede llegar hasta la aurícula.
Eso lo puede determinar bien la resonancia magnética. Y otro también para ver si el trombo dentro de la vena está flotando nada más o hay compromiso de la pared de la vena. Ese dato nos da la resonancia. Por eso es muy importante la resonancia. La gammagrafía renal, por decir, si es un paciente monorreno y yo tengo que hacer una nefrectomía parcial, entonces ya hago la gammagrafía renal para ver cuánto funciona ese riñón, cuánto está funcionando y ver si me conviene o no hacerle una nefrectomía parcial. Para eso tendré que complementar también con una depuración de creatinina, ¿no? Y de acuerdo a eso yo más o menos calculo si es susceptible de manejarlo con una nefrectomía parcial o de repente ya no es posible, ¿no? En masas renales pequeñas o en otro tipo de circunstancias, tendré que hacer una biopsia percutánea bajo guía ecográfica o tomográfica. Por ejemplo, tengo una masa pequeña de 3 centímetros, por decir, y el paciente tiene 70 años, entonces digo, lo opero, de repente tiene muchas complicaciones intraoperatorias, etcétera, tiene diabetes, hipertensión, mejor voy a observarlo. Eso es lo que se llama vigilancia activa. En ese caso, yo tengo que saber cuál es el diagnóstico. Para eso le hago una biopsia, con guía ecográfica o tomográfica. ¿Ya? Cuando yo quiero tratar una tumoración o una masa renal pequeña con ablación térmica. ¿Qué es la ablación térmica? Es la destrucción de una tumoración mediante el calor o el frío. Entonces tendré la radiofrecuencia para el calor o la crioterapia para el frío. También tengo que saber la etiología de esa tumoración. Cuando tengo que descartar una metástasis, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de tiroides, por decir, y le aparece una masa en el riñón, pueden ser 2 tumoraciones primarias, que el paciente tenga un cáncer de tiroides y aparte tenga un cáncer de riñón. Puede ser, pero también puede ser que del cáncer de tiroides haya hecho metástasis al riñón. El tratamiento es diferente. Es por eso que tengo que hacer una biopsia para descartar metástasis. Y también los tumores que son inoperables. Cuando el tumor es inoperable, veo que ha crecido mucho, tiene metástasis en diferentes sitios, entonces ese paciente ya no es susceptible de tratamiento quirúrgico, lo envío a oncología médica, pero oncología médica me lo va a devolver y me va a decir, doctor, primero hágale la biopsia para saber qué cosa es y qué cosa voy a tratar. Entonces hay que hacerle la biopsia renal. Exactitud diagnóstica, antes era baja, 38%, pero eso con la mejora de las técnicas diagnósticas, ahora se puede llegar hasta un 95% de exactitud diagnóstica, ¿no? Antes decían también, yo voy a meter una aguja a un tumor y al sacar la aguja voy a diseminar el cáncer. Ya no es un factor de riesgo, está demostrado mediante diversos estudios. Esto es la tomografía. ¿Cuáles son las incidencias de la tomografía? Tenemos la incidencia axial, la incidencia coronal y la incidencia sagital. En la axial, miren, ve cómo salen las imágenes, ¿no? Es como partir el cuerpo en superior e inferior. Entonces, acá estoy viendo una tumoración renal, miren, ve, una gran tumoración renal, acá también, ¿no? Son los cortes axiales. Y el corte coronal es cuando se ve el riñón enterito, ¿no? Es un corte coronal. En el corte coronal dividen al cuerpo en anterior y posterior. Acá veo, miren, ve en el riñón izquierdo una gran masa renal. Es un corte coronal. Y el corte sagital divide al cuerpo en derecho e izquierdo. Ese es el corte sagital. Estas son las imágenes de resonancia magnética. Como ustedes ven, se ven los órganos mucho más nítidos. Acá tenemos la vena cava. Miren, ve, por tomografía yo veo dentro de la cava parece que hay algo, ¿no? Parece no está muy uniforme este tejido. Entonces le pido una resonancia magnética, una angioresonancia. Y miren la angioresonancia, se ve clarito, pues que esto no es uniforme. Entonces acá hay un conglomerado, debe ser un coágulo, debe ser un trombo, ¿no? Veo hasta dónde va, ¿no? Para eso me sirve la angioresonancia. Y también acá, por ejemplo, puedo ver de que acá la pared de la vena
cava está comprometida. Entonces veo que ese trombo ya comprometió la pared de la vena. Entonces esto no solamente es aperturar la vena y sacar el trombo, no, acá ya tengo que sacar parte de pared de la vena cava. Esa es la biopsia renal. La biopsia renal se puede hacer con guía tomográfica, miren, ve, acá está entrando la aguja, o con vía ecográfica. ¿Cuáles son los subtipos histológicos del cáncer de riñón? El más frecuente, carcinoma de células claras, 70 a 80%. ¿Ya? Es el más frecuente. Tenemos el carcinoma papilar, 10 a 15%. Dentro del papilar tenemos el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es de pronóstico favorable, el tipo 2 es más agresivo. Tenemos el cromófobo, 4 a 5%, muy buena evolución, muy buena evolución. Tenemos el carcinoma de ductos colectores de Bellini, peor pronóstico. Y cuando dentro del carcinoma hay componente sarcomatoide, esto es de muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. ¿Ya? Ahora, la celularidad. Siempre que examinan el tumor renal, hacen las láminas y dentro de los cortes microscópicos uno tiene que estudiar cómo están esas células, ¿no? Van a ver que en vejiga, por ejemplo, es el grado 1, 2 y 3, bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. En cáncer de riñón está la clasificación de Fuhrman en 4 grados. El 1 es de bien diferenciado y el grado 4 es el más indiferenciado. Está basado en el tamaño del nucleolo y el pleomorfismo celular. Acá tienen la clasificación de Fuhrman, grado 1 a grado 4, ¿no? De acuerdo al tamaño del núcleo, ¿no? Del nucleolo, etc. Son 4 grados. Este es el que más se parece a la célula normal y este es el más indiferenciado. Este es el trombo tumoral. Miren, ve. Trombo tumoral, acá está afectando la vena renal. Acá ya está afectando la vena cava, pero la vena cava infrahepática. Acá está afectando la vena, el hígado detrás del hígado, o sea, el trombo se va hasta detrás del hígado. Y el tipo 4 es el que se va por encima del diafragma, puede llegar hasta la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces tengo trombo tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Doctor, bueno, disculpe que le ¿Pregunta? interrumpa. Dime, Sí, dime. no, más que pregunta, ¿podría usted usar la manito para señalizar y así poderlo Ya. seguir Está más bien, está bien. fácilmente? Muchas gracias. Sí. Disculpen, ¿no? Está bien, disculpen. Entonces, tenemos el trombo tipo 1 cuando afecta la vena renal. El trombo tipo 2 afecta la vena cava, infrahepática. El trombo 3, vena cava retrohepática. Y tipo 4, vena cava supradiafragmática. El tipo 4 puede llegar hasta la aurícula. ¿Ya? Entonces, el trombo en vena renal hay hasta un 23%, en la vena cava hasta un 7% y puede llegar hasta la aurícula en un 1%. 50-60% en ausencia de metástasis o ganglios positivos. Y el factor pronóstico negativo es cuando hay metástasis, ganglios positivos, invasión de la pared de la vena. Antes les dije, ¿no? En esta, quiero que vean esto, acá. Esta es la resonancia, angioresonancia. Acá ven el trombo dentro de la vena, ¿sí? Pero acá ven una muesca en la pared, quiere decir que ese trombo ya afectó la pared de la vena. Y ese es un factor de mal pronóstico, ¿no? Un factor de mal pronóstico, pronóstico negativo. O cuando hay síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, el síndrome de Stafford, ¿no? El diagnóstico es con angioten, angiotomografía, o mejor, con angioresonancia. Pero esto es operable, se opera esto. Incluso el trombo, cuando llega hasta la aurícula, se opera en combinación con cirugía cardiotorácica.
La sobrevida a 5 años, cuando se extrae todo el riñón, todo el tumor y todo el trombo, a 5 años llega hasta un 55%. El tratamiento. En el trombo 1 solamente no necesito clampar nada, de repente una Satinsky pues, clampando el inicio de la vena cava y con eso saco todo el trombo y el... En el tipo 2 ya necesito clampar la vena cava supra, que está encima del trombo, y la vena cava debajo del trombo. Y además tengo que clampar la vena renal contralateral. El tipo 3 ya necesito movilizar el hígado. Tengo que movilizar todo el hígado, llevarlo hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacer todos los clampajes, la división de ligamentos hepáticos, el falciforme, el triangular, el coronario, clampar la vena cava infrarrenal, la vena cava infradiafragmática, la vena renal contralateral y hacer la maniobra de Pringle para el pedículo hepático, ¿no? Porque ese se comunica mediante la porta con la vena cava. Entonces hay que hacer también la maniobra de Pringle. Hasta acá la cirugía lo hace el urólogo. Algunos urólogos para el tipo 3 llaman a cirugía general, ¿no? Y en el tipo 4 sí hay que hacerlo muchas veces con circulación extracorpórea, ¿no? O esternotomía. En estos casos hay que llamar al cirujano torácico o al cirujano cardiovascular. Este es el TNM. Para que lo vean no es necesario que se lo aprendan, pero lo que sí deben saber, T1 o T2 es el tumor localizado, el T3 localmente avanzado y el T4 es el avanzado. El N me ve si hay ganglios positivos o no, y el M es para evaluar las metástasis. Acá esquematizado, tumor dentro del riñón tipo 1, pero dentro del riñón tipo 2, acá ya afectó la vena, puede afectar la vena renal, puede afectar la vena cava, ¿no? Ese es el tipo 3, localmente avanzado, y el tipo 4 cuando ya se ha ido a otros órganos cercanos, ¿no? Entonces ya es el avanzado. Estos pueden cursar con ganglios positivos o pueden cursar con metástasis, ¿no? Por eso es que hay que hacer el estadiaje siempre, ¿no? Una vez que se ha hecho el diagnóstico de tumor renal, ya tengo la tomografía abdominopélvica, pero tengo que hacerle una radiografía de tórax de todas maneras, y si el paciente tiene algún tipo de síntoma de otro órgano, hay que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, le dicen, me duelen mucho los huesos, la cadera, gammagrafía ósea. Tengo mucho dolor de cabeza, a veces tengo vértigos, etcétera, tomografía cerebral, y así, ¿no? Entonces, el cáncer renal localizado, ¿cómo hago el tratamiento? Como les dije, vigilancia activa, puedo hacer vigilancia activa, sobre todo si son masas renales menores de 3 centímetros, con pacientes añosos, que tengan muchas comorbilidades. Puede hacer vigilancia activa. Puede hacer nefrectomía radical o puede hacer nefrectomía parcial. Cuando es localizado y es un tumor, una masa renal pequeña, ¿no? Se opta mejor por nefrectomía parcial. Ahora con el estudio de todo esto de la función renal, de la aparición del síndrome metabólico, de la hipertensión, de la diabetes, nosotros sabemos que son enfermedades que van a afectar la vida de la persona, sobre todo la vida renal de la persona. Entonces, hay que tratar de hacer una cirugía que me mantenga la función renal. Es por ello que cada vez más está en boga las nefrectomías de tipo parcial. ¿Ya? La nefrectomía parcial se puede hacer por vía abierta o por vía laparoscópica, la radical también. Y también en cáncer renal localizado está lo que se llama, esta es una nefrectomía parcial, por ejemplo, ¿no? Un tumor en polo superior, acá hay un tumor en polo inferior, se hace la resección de la zona tumoral y se hace la sutura. Cuando es radical hay que hacer el clampaje del ilio, vena renal, la arteria renal, se clampa el uréter y se saca toda la pieza operatoria. Pero ahora en este tipo de tumores, ¿ya? En este tipo de tumores cada vez más se está tratando de hacer nefrectomías parciales. ¿Ya? Sobre todo si yo voy a dejar una función renal más del 50%, opto mejor por las nefrectomías de tipo parcial.
También en cáncer renal localizado, cuando son masas renales pequeñas, sobre todo menores de 3 centímetros, puedo utilizar tratamientos ablativos, que es la desintegración de la tumoración, ya sea con calor o con frío. Para eso se usa la radiofrecuencia o la crioterapia. ¿Bajo qué técnica? Generalmente se hace con técnicas percutáneas. También se puede hacer con técnicas laparoscópicas, ¿ya? O cuando el tumor es un poco difícil de lograr su ubicación, se puede hacer con técnicas abiertas también. Pero preferentemente son técnicas percutáneas, o sea, no se apertura para nada al paciente. Y seguidamente están las técnicas laparoscópicas. Las abiertas en muy pocos casos. En el cáncer renal localmente avanzado, si tengo que hacer una nefrectomía radical, no hay que sacar toda la tumoración, incluir toda la grasa perirrenal. Muchas veces hay que hacer una linfadenectomía del ilio, ¿ya? Y muchas veces también hay que sacar las suprarrenales, la suprarrenal de ese lado. Esa es una nefrectomía radical en cáncer renal localmente avanzado. Dicen que el sacar los ganglios no es un tratamiento que me va a curar al paciente, pero sí me va a dar pronóstico del paciente. Si los ganglios están negativos, diré que el pronóstico es muy bueno, pero si los ganglios están positivos, una vez que ha llegado al ganglio, pues ya las células tumorales están recorriendo la circulación. Entonces ese paciente, las posibilidades de que haga metástasis o que haga recurrencia tumoral son bastante grandes, ¿no? En el caso de las suprarrenales se dice que solamente haré suprarrenalectomía en el caso que en la tomografía se evidencie tumoración en la glándula suprarrenal. Si no es así, dejar la suprarrenal tranquila. Acerca del tratamiento sistémico del cáncer renal avanzado. Esto es lo que yo les decía. Miren, desde 1992 hasta el 2005, ¿qué teníamos? Interferón alfa e interleuquina. ¿Qué nos daba eso? Nos daba 1, 2 meses más de sobrevida y con mala calidad de vida. El paciente estaba mal cuando recibía ese tratamiento. Entonces, no servía de mucho. Hasta que surgió la terapia Target. La terapia Target surgió en el 2005, ¿ya? Y surge porque los investigadores analizan que los cánceres renales son muy angiogénicos, o sea, producen muchos vasos sanguíneos. Entonces, yo al inyectar una sustancia, ¿no?, dentro del cuerpo de la persona que inhiba la angiogénesis, voy a producir la disminución del tamaño tumoral e incluso la desaparición del tumor. Surgió en el 2005 con el sorafenib, el sunitinib, temsirolimus, bevacizumab, everolimus, pazopanib, axitinib, etc. Todo esto son terapias target, o lo que se llama antiangiogénicos. Hasta que el 2015 surge lo que ya estamos hablando, la nueva inmunoterapia, los inhibidores de checkpoint, contra CTL4, PD1, PDL1. Ahí surgen los medicamentos como nivolumab, cabozantinib, el ipilimumab, el pembrolizumab, axitinib, avelumab, etc. Y empieza el tratamiento desde el 2005 hasta ahora y sigue evolucionando. Ahora se usan los famosos combos, por ejemplo, nivolumab más cabozantinib. El nivolumab es un inmunoterápico, el cabozantinib es un antiangiogénico de amplio espectro. Se pueden usar 2 inmunoterápicos y actualmente en el año 2021 ya está en estudio, está en fase de estudio un triplete, en donde hay 2 inmunoterápicos más un antiangiogénico. Y dice que los resultados son fabulosos en cáncer renal avanzado. Esperemos los resultados, pero como le digo, la inmunoterapia está avanzando a pasos agigantados para bienestar de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades avanzadas, ¿no? Lamentablemente hasta ahora el costo es demasiado alto y no es susceptible de ser cubierto por el bolsillo de cualquier persona, ¿no? Pero para eso, como está en pleno desarrollo esto, hay muchos estudios.
como hacen en la Argentina, en el Instituto Fleming en Argentina, que es especialmente para cáncer. Los trabajos están por doquier. Entonces hay grupos de pacientes que se están adaptando o se están uniendo a grupos de estudio y están recibiendo tratamientos, y muchas veces con buenos resultados, ¿no? Ya sabemos los beneficios de la inmunoterapia, entonces es factible que uno se pueda unir. Lo mismo esperamos que suceda en Perú, que se empiecen a hacer cada vez más estudios y la inmunoterapia pues llegue al alcance de los peruanos, ¿no? Que hasta ahorita no es posible por el elevado costo. Claro que los que tienen seguros, sí, por ejemplo, el seguro Oncosalud está cubriendo este tipo de estudios, ¿no? En el salud hay algunos, hay que hacer mucho trámite para conseguir ese tipo de tratamientos. Ahora, para hacer un tratamiento de cáncer renal avanzado o metastásico, ¿qué es lo que hago? Hay que encuadrar a los pacientes en determinado grupo de riesgo. Y para eso hay todos estos factores. Gen, que es un urólogo de Canadá, en el 2001 estudió los factores pronósticos en cáncer renal avanzado y dio una tabla, ¿no? Todas estos son los factores pronósticos y se van sumando. Si tiene 0 factores, es un grupo, es un paciente de bajo riesgo. Si tiene 1 o 2 factores, es de riesgo intermedio. Si tiene 3 o más factores, es de alto riesgo. Se dice que es de bajo riesgo. Se puede resolver con cirugía. Así tenga metástasis. Se hace, por ejemplo, la cirugía del tumor renal y se hace el tratamiento quirúrgico de la metástasis. Pero si ya es de riesgo intermedio o riesgo alto, entonces ya no es posible la cirugía. Es mejor, primeramente, dar el tratamiento sistémico. Con antiangiogénicos, inmunoterapia, se ve en la respuesta al tratamiento que debe disminuir el tamaño del tumor, entra cirugía y posteriormente se complementa con tratamiento adyuvante sistémico. Eso es el mejor orden que se está haciendo para los tumores de riesgo intermedio y riesgo alto. El tratamiento en cáncer renal metastásico, la terapia citorreductiva, pero previamente la terapia sistémica. La terapia sistémica lo que va a hacer es va a disminuir el tamaño del tumor y va a ser operable. Y en el postoperatorio se puede complementar con más terapia sistémica. La terapia antiangiogénica que les hablé van a frenar el crecimiento del tumor, pero a consecuencia de qué? De disminuir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Tenemos el bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que es antiangiogénico. Tenemos inhibidores de la tirosina quinasa como el sunitinib, sorafenib, pazopanib, axitinib. Tenemos los inhibidores de mTOR, everolimus, temsirolimus. Tenemos antiangiogénicos de amplio espectro, como el cabozantinib, el tinib, el tivosanib. Son todos antiangiogénicos. Y la inmunoterapia es para levantar o despertar nuestro sistema inmune, ¿no? Ahí tenemos el pembrolizumab, avelumab, nivolumab, ipilimumab, ¿no? Todos estos son fármacos nuevos, inmunoterápicos nuevos, que están dando muy buenos resultados. Y los famosos combos, ¿no? Combos de tratamiento en los cuales se junta un inmunoterápico con un antiangiogénico, o se juntan 2 inmunoterápicos. Y ahorita está en estudio el triplete, todavía no se está usando, está en estudio, está en fase 2, en donde están 2 inmunoterápicos más un antiangiogénico. Esto es esperanzador para todos los pacientes con cáncer renal metastásico o avanzado. Y también para otros tipos de cánceres, como vamos a ver, por ejemplo, en cáncer de vejiga, y como ustedes van a ver en los otros segmentos, ¿no? Pero es un buen avance la inmunoterapia actual. La quimioterapia, lo que les dije, no es tan efectiva en cáncer renal, aunque hay algunos estudios donde da una respuesta del 2 al 6% con gemcitabina, capecitabina o fluoracilo, 5-fluoracilo. Las respuestas no son tan buenas, por eso es que la quimioterapia no se usa en cáncer de riñón. Esto es lo que les dije, ¿no? La combinación de tratamientos en cáncer renal avanzado, los famosos combos,
En el 2019 nació el pembrolizumab más el cabozantinib. El 2020 el nivolumab más el cabozantinib. 2021 lenvatinib más pembrolizumab. Y en estudio está el triplete nivolumab, ipilimumab más cabozantinib. Esto está en estudio todavía. Ese es un algoritmo para cáncer renal metastásico. Si es oligometastásico o de bajo riesgo, cirugía del tumor y también de la metástasis, ¿no? Si tiene varias metástasis o si es de riesgo intermedio o pobre, entonces lo que se hace es en riesgo favorable, si tiene varias metástasis, riesgo favorable, vigilancia o se opta por la cirugía. Pero si es pobre o intermedio, se usan todos los combos que les he hablado, ¿no? Esto es más o menos un algoritmo para que vean cómo el tratamiento del tumor. Sobrevida 5 años. Cáncer renal localizado, si es estadio 1, 81% 5 años. Estadio 2, 74%. Y así va disminuyendo conforme va avanzando o progresando la enfermedad. En cáncer renal metastásico a 5 años, 8%. Lógicamente, ahora con la llegada de los nuevos inmunoterápicos, con la antiangiogénesis, esto, lógicamente, la sobrevida está aumentando, ¿no? Está aumentando. Seguimiento, siempre hay que hacer un buen seguimiento para el diagnóstico temprano de las recidivas tumorales o de las metástasis, ¿no? Y se puede hacer este tratamiento efectivo o control efectivo del paciente. Se hace ecografía abdominopélvica, radiografía de tórax, exámenes bioquímicos para ver función renal, si es que le he hecho una nefrectomía radical, tomografía de tórax y abdominopélvica anualmente. Muy bien, señores alumnos. Preguntas sobre cáncer de riñón. Doctor, una pregunta. Sí, Eh, dime. es- en el caso de que sea un paciente con bajo pronóstico y se le prefiere hacer la terapia con los combos de inmunoterapia y los antiangiogénicos, si llega a retroceder el cáncer o se demuestra disminución del tamaño del tumor, ¿se puede aplicar después la cirugía quirúrgica o ahora solamente se queda en ese tipo de tratamiento? No, justamente hablé, si es de riesgo pobre, ¿no? Primero se hace el tratamiento con inmunoterapia. Con antiangiogénicos no se lograba disminuir el tamaño del tumor. Ahora con los nuevos antiangiogénicos muchas veces, en algunos casos, se disminuye el tamaño del tumor, se hace operable esa tumoración. Y es mejor sacar el tumor si se puede, ¿no? Si se puede sacar el tumor es un, este, una cirugía factible, se hace la cirugía, Pero generalmente cuando actúa la inmunoterapia en estos pobres bajo riesgo o riesgo desfavorable, la inmunoterapia de por sí chupa el tumor. Uno le toma una tomografía y al siguiente mes le hace otra, o en 2 o 3 meses se hace otro estudio tomográfico, se ve que la tumoración se ha reducido casi completamente, casi completamente. Entonces, en muchos casos se sigue tratando al paciente con inmunoterapia, ¿no? Pero si no ha reducido completamente y se hace operable, se lo opera. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la presencia de trombos a nivel de las venas, ¿eso incluye que de por sí clasifica en el estadiaje, por ejemplo, que sea un T3 o no está incluido en la presencia de un trombo con respecto al estadiaje del cáncer del riñón? No, sí, claro que sí, es el T3. Ahorita vamos a verlo, es el T3. El T3 está dividido en T3A, acá está miren, T3A. Cuando el T3A afecta a la vena renal, el T3B afecta a la vena cava
por debajo del diafragma, y el T3C es cuando afecta la vena cava por encima del diafragma. ¿Ya? O sea, el T3 es casi exclusivo de compromiso vascular, pero también el T3A agarra la grasa perirrenal, la grasa del seno renal, puede comprometer el mismo seno renal. Pero acá está, vena renal, T3A, vena cava infradiafragmática, T3B, y vena cava supradiafragmática, T3C. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, si de por sí el caso de entre una nefrectomía y el uso ablativo, ¿eso tiene alguna influencia con respecto a si el paciente presenta comorbilidades como que sea diabético o que tenga, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, en usar alguno de esos procedimientos? ¿O pueden usarse por igual sin importar la comorbilidad que presente el paciente? No, no, no. Mira, ve, cuando uno tiene una masa renal, por más pequeña que sea, el mejor tratamiento es la extirpación de la masa. Es el mejor tratamiento. En este caso, lo mejor que se puede hacer es una nefrectomía parcial. ¿En quién hago tratamiento ablativo? Hago tratamientos ablativos en pacientes añosos, en pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? En esos pacientes yo le hago tratamientos ablativos, porque la ablación supone recurrencia, que el cáncer va a volver a aparecer. Tiene muchas tasas de recurrencia, ¿no? Entonces, lo mejor es sacar la tumoración, pero se hace recurrencias en esos casos. Si el paciente es muy añoso, tiene muchas comorbilidades. Si tiene muchas comorbilidades, mejor se hace un tratamiento ablativo por vía percutánea, o sea, con punción. Es como si uno hiciera una biopsia, ¿no? Con punción y ecográfica o tomográfica se llega hasta la tumoración y ahí se aplica la terapia. Pero si yo puedo hacer una nefrectomía parcial, mejor la hago la nefrectomía parcial, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, vamos a seguir con la siguiente clase, que es el cáncer de próstata. Muy bien. La próstata, como yo les dije a mis alumnos de práctica, la próstata tiene 3 enfermedades, ¿no? Tiene la prostatitis, más común entre los 20 y 40 años, la hiperplasia benigna de próstata a partir de los 50 y el cáncer de próstata un poco más adelante. Las 3 enfermedades, al inicio las 3 enfermedades tienen casi los mismos síntomas, ¿no? Factores, síntomas obstructivos del tracto urinario inferior, que son síntomas irritativos u obstructivos, ¿no? A partir de los 50 años, el paciente no tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, llámese papá o hermano con cáncer de próstata, empiezo el chequeo prostático, que debe ser una vez al año en todos los varones. El chequeo prostático implica un tacto rectal, ¿no? Y un dosaje de antígeno prostático específico, que es el PSA. Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, hay que empezar con el chequeo antes de tiempo, o sea, a los 40 o 45 años. Depende de la carga familiar que tenga de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente entre los varones, siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero en el Perú es la más frecuente y la primera causa de muerte. ¿Ya? Acuérdense bien esto. La edad, el 85% por encima de los 65 años, aunque eso está variando. Está variando cada vez más en el hospital. Los que operamos cáncer, estamos viendo el diagnóstico de cáncer en hombres más jóvenes.
50, 55 años, 60 años, ¿no? Antes no se veía esto, se veían por encima de los 65 años, pero ahora cada vez más se está viendo los cánceres a edades más tempranas. La raza se dice que es más frecuente en los negros y menos frecuente en los asiáticos, ¿no? La herencia, como les dije, padre, el riesgo aumenta de 1 a 3 veces y si además el hermano tiene cáncer, el riesgo aumenta 5 a 11 veces. Se ha hablado muchas veces de sustancias preventivas del cáncer de próstata, pero ninguna ha sido demostrada. Ninguna, con los estudios que se ha hecho, se ha demostrado. Se decían que hay que comer tomate, la vitamina E, el selenio, etc. Pero ninguno ha demostrado efectividad en prevención de cáncer de próstata. Síntomas, como ya les dije, los síntomas al inicio de las 3 enfermedades son similares, pero después va a ser como una hiperplasia benigna de próstata o no tiene síntomas, ¿no? Muchos pacientes no refieren mucha molestia y solamente son diagnosticados de cáncer de próstata cuando vienen a su chequeo. En los signos que se va a encontrar, se encuentra pues en el tacto rectal. Tienen que tener presente que el tacto rectal normal, la próstata tiene la consistencia y la punta de la nariz, ¿no? Uno examina la próstata y debe tener más o menos la consistencia y la punta de la nariz. Pero si uno encuentra un nódulo y ese nódulo es duro, ¿no? Aumentado de consistencia, a veces pétreo, ese paciente hay que descartar un cáncer de próstata, ¿ya? Entre los exámenes de laboratorio está el antígeno prostático específico. Valores normales, en general, de 0 a 4. Pero para nosotros, los urólogos, tenemos que dividir ese 0 a 4 de acuerdo a grupo etario. Menor de 40 años, hasta 1.5 se puede considerar normal. De 40 a 50 años, de 0 a 2. De 51 a 60, de 0 a 3.5. De 61 a 70, de 0 a 4.5. Y mayores de 71 años, de 0 a 6.5. ¿Ya? Cuando el PSA está por encima del valor normal y 10, o sea, por ejemplo, está entre 4 y 10, esa zona es una zona gris, una zona de duda. Entonces, ahí hay que pedir el índice de PSA. ¿Qué es el índice de PSA? Es la división entre el PSA libre sobre el PSA total por 100. Si ese valor es menor de 18%, hay que descartar un cáncer de próstata, ¿no? Otra cosa que nos va a ayudar es la resonancia magnética multiparamétrica o biparamétrica de próstata. Esto es algo novedoso, algo que ha salido y algo que nos va a evitar biopsias innecesarias. Yo tengo un paciente, por ejemplo, con un PSA en 8, paciente de 55 años, antes le sacaba el índice y si el índice salía menos de 18% de frente a biopsia. Pero ahora ya no. Ahora tengo otra herramienta diagnóstica, que es la resonancia magnética de próstata. La resonancia magnética puede ser biparamétrica o multiparamétrica. Ambas sirven para el diagnóstico. La biparamétrica no se usa contraste, la multiparamétrica sí. Pero ¿qué nos va a dar? ¿Qué diagnóstico nos va a dar la resonancia? La resonancia nos va a dar si hay nódulo o no hay nódulo en esa próstata. Y si hay nódulo, la clasificación del nódulo. La clasificación del nódulo puede ser un PIRATS 1, PIRATS 2, PIRATS 3, 4 o 5. Si es PIRATS 1 y PIRATS 2, no necesita biopsia, es benigno. Si es PIRATS 3, hay duda. Si es 4 o 5, definitivamente descartar un cáncer, tiene que ir a biopsia. Cuando es 3 y hay duda, tengo que ver la densidad del PSA. En el informe de la resonancia me va a decir cuántos gramos tiene esa próstata y qué PIRATS es. Me dice PIRATS 3 con 40 gramos de próstata. Perfecto. Veo cuánto está el PSA total y voy a dividir PSA total entre los gramos de próstata, ¿ya? Eso me va a dar un valor. Si ese valor es mayor de 0.15,
ese paciente tiene que ir a biopsia para descartar un cáncer. Correcto. En resumen, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia de próstata? Que siempre debe ser ecodirigida, ya sea transrectal o perineal. 1. Tacto rectal anormal. Tacto rectal anormal. Encuentro un nódulo duro o pétreo. Ese paciente va a biopsia. Ni siquiera tengo que ver cuánto de PSA tiene. Va a biopsia. Segundo, cuando el PSA es mayor de 10. PSA mayor de 10. Biopsia. Cuando el PSA está entre el límite superior y 10, o sea, entre 4 y 10, o el límite superior de acuerdo a la edad, y 10, saco el índice. Si ese índice es menor de 18%, va a biopsia. Y también agrego las indicaciones de la resonancia. PIRATS 1 y 2 no necesitan biopsia. 4 y 5 sí necesitan biopsia. Y PIRATS 3 se hace biopsia siempre y cuando la densidad de PSA sea mayor de 0.15. Esta es la biopsia de próstata, se puede hacer por vía transrectal o por vía perineal. El periné está entre el ano y el nacimiento de los testículos en el punto medio. Y se hace la ecografía transrectal para detectar dónde está mi aguja. Y tengo que sacar 6 muestras, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. 2 de la base, 2 del tercio medio y 2 del ápex. Del lado derecho y del lado izquierdo. Esa es la biopsia de próstata, ¿ya? Con guía ecográfica. Ahora, si yo le pedí resonancia al paciente, entonces, hay unos equipos que dentro de la ecografía tienen un software de resonancia, en donde confluyen las dos imágenes, tanto la ecográfica como la de resonancia, y con eso hago una biopsia totalmente segura. Ese equipo no hay en el Perú todavía, pero puedo hacer la biopsia cognitiva, se llama, biopsia cognitiva. ¿Qué es la biopsia cognitiva? Con la guía de las placas de resonancia, ubico, por decir, me dice, hay un nódulo en la base del lóbulo derecho. Entonces, con mi guía ecográfica localizo la base del lado derecho y de ahí le saco más muestras. Esa es la biopsia cognitiva. Si no tengo resonancia, le haré pues la biopsia transrectal ecodirigida. Entonces, el diagnóstico, ya le echo el tacto, le echo el PSA, le hago la biopsia. Entonces, en la biopsia el patólogo me va a decir, bueno, es un adenocarcinoma Gleason tanto. El Gleason puede ser Gleason 6, Gleason 7, 8, 9 o 10. ¿Se acuerdan del Fuhrman? ¿No? Entonces, en cáncer de próstata es similar. El Gleason 6 es cuando las células son más parecidas a lo normal. En cambio, el Gleason 10 son células totalmente indiferenciadas. Y para el resultado del Gleason, el patólogo examina su campo microscópico y determina qué tipo de células predominan. Por ejemplo, predominan las de Gleason 6. No, en el Gleason es el 6, 7, 8, 9 y 10 es la suma de dos medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, predomina el Gleason 3. Que son las células que más se parecen a la normalidad. Entonces yo pongo Gleason 3, en la primera visión. Ahora, ¿cuáles son las células que están en segundo lugar? De repente es 3 también. Perfecto, pongo Gleason 6, 3 más 3. Pero si, por ejemplo, predominan las células más indiferenciadas, sería un Gleason 5, ¿no? Y de ahí están unas células que más se parecen a la normalidad. Entonces pongo 5 más 3, Gleason 8. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a calcular los grupos de riesgo patológicos. El cáncer de próstata de bajo riesgo es el Gleason 6, 3 más 3.
riesgo intermedio, Gleason 7. 3 más 4 y 4 más 3. Y alto riesgo, Gleason 8, 9 y 10. Hay algo importante en el Gleason, en el riesgo intermedio, en el Gleason 7. ¿Por qué? Porque el Gleason 3 más 4 será de mejor pronóstico que el 4 más 3, pero ambos están incluidos en riesgo intermedio. Muchos dicen que el Gleason 4 más 3, que es 7, más tira para alto riesgo, ¿ya? Eso es un acápite que de repente en los próximos años o tiempo muy cercano se va a modificar estos grupos de riesgo. La resonancia, ya saben, ya les expliqué esto. Hay una prueba que es el PSA3, que es una prueba que se hace en orina. Acá en el Perú no lo hacemos muy cotidianamente, y cuando el punto de corte es 25. Si los valores mayores de 25 requieren biopsia. Ya tengo el diagnóstico, entonces tengo que hacer el estadiaje. Para el estadiaje, según las guías, está radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica y gammagrafía ósea. Esos tres están en las guías hasta ahorita. Pero cada vez más estamos viendo con el nacimiento de la resonancia, con el nacimiento del PET colina o PET PSMA, que no tenemos en el Perú el PSMA, estamos cada vez viendo más cánceres metastásicos. Por ejemplo, nos informan gammagrafía ósea negativa para cáncer. Le hacen un PET PSMA y encuentran diferentes focos de cáncer, pequeñitos, pero varios focos. Es por eso que también esto debe cambiar en las guías. Va a cambiar, sobre todo en el grupo de alto riesgo. Las guías dicen, en alto riesgo, aparte de lo relatado de la radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica y gammagrafía, siempre es bueno recurrir al PET-PSMA, que no lo tenemos en Perú. Pero en Perú tenemos la resonancia del cuerpo entero, que también tiene mayor efectividad que la gammagrafía ósea. O sea, gammagrafía ósea, mejor está la resonancia magnética del cuerpo entero, y mejor que eso está el PET-PSMA. ¿No? Quiero afinar mucho más mi score de Gleason, mucho más quiero afinarlo, y según la ISUP, ¿no? Sociedad Internacional de Cáncer, de próstata, puedo agrupar los grupos de riesgo en grado 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá están todos los valores. El grupo 1 sigue siendo el de 6, ¿no? Y acá lo que les decía, ¿no? El riesgo intermedio se divide en 3 más 4 y el otro ya es 4 más 3, ¿ya? El grupo 4 es el Gleason 8. Y el grupo 5, que es el de peor pronóstico, 9 y 10. ¿Ya? Está mucho mejor dividido los grupos de riesgo por el score de Gleason. Este es un algoritmo de diagnóstico, todo lo que hemos hablado está acá. Y esto es el TMM. No es necesario que eso lo aprendan, pero recuerden. T1 y T2, cáncer localizado. T3, localmente avanzado, y T4, cáncer avanzado. Esto es lo que les decía. Localizado, chiquito, localizado un poco más grande, localmente avanzado, y ya llegó hasta las vesículas seminales, y el grupo 4, cuando ya se fue a otros órganos, acá se dio a la vejiga, por ejemplo, a los ganglios, etc., ¿no? Este es ya el estadio avanzado. Entonces, el estadiaje localizado T1, T2, localmente avanzado T3 y el avanzado T4, pues, que puede ser con metástasis, sin metástasis, con ganglios positivos, sin ganglios positivos. Esta es una clasificación de la NCCN, el grupo de estudio de cáncer de Estados Unidos, en el cual clasifica los grupos de riesgo de cáncer, ¿no? En base a varios, en base al estadio, al Gleason, al PSA, etc.
a la densidad de PSA. En base a todos esos valores, puedo catalogar mi grupo de riesgo de cáncer en muy bajo riesgo, intermedio favorable, intermedio desfavorable, alto riesgo y muy alto riesgo. Esta es una clasificación mucho más exquisita para el diagnóstico de cáncer de próstata. Acá lo vamos a hacer de manera general, dividiendo en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo. ¿Cómo puedo curar el bajo riesgo? Generalmente el bajo riesgo, ¿no?, cada vez más se está optando por la vigilancia. Se dice que cuando un paciente tiene Gleason 6, las posibilidades de que esto progrese son muy bajas, ¿ya? Es por eso que a veces, no sé si ustedes estaban enterados de las noticias que salían en Estados Unidos, e incluso acá el famoso doctor Huertas decía, no, que ya no es necesario el tacto rectal, que etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque había mucho diagnóstico de cáncer de próstata Gleason 6 y que pueden ir a vigilancia activa, ¿ya? Con examen frecuente de PSA, muchas veces con biopsias periódicas. Esto en la población peruana es muy difícil de conseguir por la idiosincrasia del peruano. A cualquier persona le dicen que tiene un cáncer, por más bajo riesgo que le digan, va a ser muy difícil soportar esa noticia. El paciente no tiene la conciencia de vigilancia, ¿no? Entonces el paciente va a estar estresado, mejor es hacerle su tratamiento. Y el cáncer renal localizado se puede tratar de dos maneras, con radioterapia que es curativa, o con prostatectomía radical, ¿ya? Radioterapia o prostatectomía radical. Ambas técnicas son curativas, ¿ya? La braquiterapia también. La braquiterapia, pero en próstatas menores de 60 gramos, ¿no? Menores de 60 gramos, y son unas semillas radiactivas que se colocan en la misma próstata. Y eso actúa a veces hasta por un año, ¿no? Ahora, ¿quién es el cáncer localizado de bajo riesgo? Cáncer localizado de bajo riesgo, manera general. Gleason 6, PSA menor de 10. Gleason 6, PSA menor de 10, ¿ya? De manera general. El localizado de riesgo intermedio, PSA entre 10 y 20, Gleason 7. Y alto riesgo, PSA mayor de 20 y Gleason 8, 9 y 10. Manera general, pero ahora si quieren ser más exquisitos en el diagnóstico, ya tienen la clasificación que les he dado anteriormente. En cáncer localizado de riesgo intermedio, hablando de la cirugía en bajo riesgo, es prostatectomía radical y no necesito hacerle linfadenectomía pélvica, no necesito. En localizado de riesgo intermedio, le hago prostatectomía radical, pero también le hago linfadenectomía extendida pélvica, ¿no? Linfadenectomía, saca todos los ganglios, tanto de la fosa obturatriz como de los ganglios ilíacos. El paciente no quiere operarse, entonces radioterapia, pero le doy deprivación hormonal por 6 meses. Deprivación hormonal, generalmente con un análogo LH-RH, ¿ya? Ese es el cáncer localizado de riesgo intermedio. Y cuando el cáncer es localizado de alto riesgo, generalmente requieren tratamiento multimodal. ¿Por qué? Porque estos cánceres recurren o progresan. Entonces, se hace cirugía, prostatectomía radical más linfadenectomía extendida, se hace radioterapia con deprivación androgénica por 1.5 a 3 años, ¿ya? Cuando se le hace cirugía, también se le puede dar deprivación androgénica, ¿no? O si le doy, si el paciente tiene muchos factores de riesgo, le puedo dar radioterapia, deprivación androgénica, y también le puedo dar docetaxel, sobre todo es cuando es muy alto riesgo, un Gleason 10. Gleason 10, puedo darle docetaxel, que es un quimioterápico, aunque ahora con la aparición de nuevos andrógenos, la alternativa aquí sería abiraterona, que ya vamos a ver. Aquí sería abiraterona. Bueno,
La prostatectomía radical puede ser con cirugía abierta, mira, prostatectomía radical retropúbica se llama esta. Esta es prostatectomía radical perineal, la incisión acá en el periné. Esta es prostatectomía radical laparoscópica y esta es prostatectomía radical con asistencia robótica. Lo que tengo que sacar es la próstata con vesículas seminales. Y siempre tengo que hacerle la linfadenectomía pélvica extendida, fosa obturatriz, ¿ya? Los ilíacos hasta la bifurcación. Radioterapia externa, y esta es la inclusión de semillas dentro de la próstata. Esta es la braquiterapia. ¿Braquiterapia a quién? Próstatas menores de 60 gramos, próstatas pequeñas. La evolución del cáncer de próstata, ¿no? Cáncer de próstata, se le opera, hace falla bioquímica, sigue progresando. Cáncer de próstata metastásico sensible a la castración, o sea que es susceptible de tratamiento con hormonoterapia. De ahí va avanzando, se hace resistente a la castración, ya no hace efecto la terapia hormonal clásica. Entonces hay que hacer los nuevos antiandrógenos de primera línea, segunda línea o tercera o cuarta línea. Se puede aparecer un cáncer de próstata sensible a la castración metastásico de novo. O sea, hacen el diagnóstico y el paciente tiene metástasis. O puede ser un cáncer de próstata resistente a la castración sin metástasis también. Esta es la evolución del cáncer de próstata. ¿Qué es recurrencia bioquímica? Yo he operado a un paciente, le he hecho una prostatectomía radical, ¿no? El paciente viene a control, le voy a pedir un PSA. El paciente, el PSA de inicio tendría, por ejemplo, 10, 8, 10, 15, qué sé yo. Le hago la cirugía y el PSA de control, postquirúrgico, me debe salir un PSA de 0.001. Muy buen resultado, perfecto resultado. Y voy haciéndole controles al paciente con tacto rectal y PSA cada 3 meses, durante por lo menos el primer año. Cada 3 meses su PSA, su tacto rectal, para ver que no haya aparición de recurrencia de enfermedad o el PSA no haya aumentado. Pero si yo veo 2 aumentos consecutivos de PSA por encima de 0.2, diré que este paciente ha entrado en recurrencia bioquímica. Recurrencia bioquímica. Esto es postprostatectomía radical. Ahora, si le he hecho tratamiento con radioterapia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la radioterapia? Por ejemplo, el paciente tenía un PSA de 7. Le doy radioterapia y el PSA va a tener una disminución gradual. No es como la prostatectomía, acá es gradual. Va bajando primero a 5, 4, 3, 2, 1, 0.5 por decir, hasta que ya no baja más, o 0.1 por decir, ya no baja más. Cuando ya no baja más, eso se llama el nadir de PSA, nadir de PSA. Entonces, la falla bioquímica es la elevación del PSA por 3 veces consecutivas por encima del nadir más 2. O sea, tiene un nadir, por ejemplo, 0.1. Le sumo 2 y lo encuentro, ese valor de 2.1 lo encuentro por 3 veces consecutivas, diré que es una recurrencia bioquímica. Son las dos definiciones de recurrencia bioquímica: post-prostatectomía radical y post-radioterapia. La recurrencia bioquímica puede ser temprana o tardía. Temprana cuando es antes del año de operado. Cuando es temprana, yo voy a suponer que ese paciente, cuando lo he operado, ya tenía enfermedad. De repente le he hecho una gamografía, me salió negativa, pero si yo le hubiera hecho un PET-PSMA, ya tendría metástasis. Es por eso que el PSA se me eleva rápidamente antes del año. Siempre hay que pensar entonces en que ese paciente ya tiene metástasis. Por eso yo le doy un tratamiento sistémico,
que se vaya por todo el cuerpo, y ese es el terapia de deprivación androgénica. Si es tardía después del año, yo diré, no, debe ser una recurrencia, pero solamente en la fosa operada, en el área operado. Y para eso le doy un tratamiento localizado. ¿Cuál es el tratamiento localizado? Radioterapia. Radioterapia actúa en el lugar donde se da la radioterapia. En cambio, la terapia de deprivación androgénica se da a nivel de todo el cuerpo. En general, la recurrencia bioquímica ya se considera una enfermedad avanzada, ¿ya? A los 10 años, 10 a 20% de pacientes post-prostatectomía radical y 30 a 50% post-radioterapia harán residencia bioquímica, para que vean que más efectiva es la cirugía que la radioterapia. Pero ya les vuelvo a decir, ambas técnicas son consideradas tratamientos curativos para cáncer de próstata. El tratamiento de residencia bioquímica se inicia con deprivación androgénica, ¿ya? Se usan los análogos o los agonistas LHRH. Análogos o agonistas LHRH, por ejemplo, leuprolida. O los antagonistas LHRH, por ejemplo, Degarelix. ¿Ya? ¿Qué pasa con los agonistas o los análogos? Yo le empiezo a dar leuprolida a un paciente y siempre tengo que usar un antiandrógeno, porque si no, si empiezo solamente con análogos, el PSA se me dispara. Y cuando se dispara el PSA, puede dar progresión de la enfermedad. Es por eso que siempre que uso análogos, debo combinar el análogo con un antiandrógeno. Por ejemplo, bicalutamida. Cuando se usan antagonistas LHRH, por ejemplo el Degarelix, ya no tengo que usar un antiandrógeno. Solamente uso el Degarelix, porque la testosterona baja mucho más rápido, ¿ya? Entre los antiandrógenos tenemos la bicalutamida. Pero también puedo usar la enzalutamida, apalutamida. Pero lo que uso es bicalutamida más leuprolide, es lo que más se usa, ¿ya? Lo que más se usa. Dentro de los antiandrógenos nuevos tenemos la viraterona, la enzalutamida, la apalutamida, etc. Cáncer de próstata sensible a la castración, ¿ya? Significa que el cáncer está siendo controlado y mantiene las cifras de testosterona a nivel de castración, ¿no? A nivel de castración. Entonces ahí puedo dividir según los riesgos el cáncer de próstata. Puedo usar, si es de alto riesgo, puedo usar el docetaxel. Si veo que hay mucha enfermedad metastásica, por ejemplo, uso el docetaxel. Si no, puedo usar los nuevos antiandrógenos, como es la viraterona, enzalutamida, apalutamida, ¿ya? Acá se usan los conceptos de Chartet, cuando es alto volumen, se encuentra 4 más lesiones óseas, ¿ya? Una por fuera del esqueleto axial, o sea, de la espina o de la pelvis, o se encuentra enfermedad visceral. Ahí diré que es un alto volumen, un cáncer de próstata de alto volumen. Ahí mayormente se usa el docetaxel. Y alto riesgo se usa la definición de latitud. Gleason mayor o igual a 6, con 3 lesiones óseas y enfermedad visceral. 2 o 3 criterios definen enfermedad de alto riesgo. 2 o 3 criterios van a definir la enfermedad de alto riesgo. ¿Cuál es la definición de cáncer de próstata resistente? Ya hemos hablado de cáncer sensible. ¿Cuál es el cáncer de próstata resistente a la castración? Cuando yo le doy un análogo, ¿ya? Un tratamiento hormonal, de deprivación hormonal, ¿qué quiere decir esto? Que los niveles de testosterona van a disminuir a casi 0. Se llama nivel de castración cuando el nivel de testosterona es menor de 50 nanogramos por decilitro, ¿ya? Eso se consigue con los análogos, con los antagonistas, ¿ya?
y también con los antiandrógenos. Los antiandrógenos. Para que sepan, vamos a definir bien esto. ¿Quién produce la testosterona? Testículos, ¿cierto? Pero también las suprarrenales, ¿no es cierto? ¿Quién comanda la formación del cerebro? Entonces, ¿dónde actúan los análogos o antagonistas? A nivel superior. ¿Dónde actúan los antiandrógenos? Los antiandrógenos actúan más que todo a nivel suprarrenal. En cambio, los análogos a nivel superior y suprimen la producción de testosterona por los testículos. También puedo producir la disminución de testosterona haciendo una orquiectomía radical, o sea, haciendo una orquiectomía bilateral. Saco los dos testículos, el testículo ya no produce testosterona, pero siempre tengo que adicionar, ¿qué cosa? Un antiandrógeno, porque la suprarrenal sigue produciendo un poco de testosterona. ¿Ya? Entonces, cuando doy análogos, estoy suprimiendo la producción de testosterona por los testículos. Y tengo que adicionar un antiandrógeno para suprimir la producción de testosterona por los testículos. Como antiandrógeno, antes se usaba, mucho antes, la ciproterona. La ciproterona es un antiandrógeno esteroideo. Ya no se usa por la gran cantidad de efectos colaterales que tiene a nivel óseo, ¿ya? Produce descalcificación, a nivel cardiovascular, etcétera. Muchas complicaciones. Entonces se usaban los antiandrógenos no esteroideos. Primero se empezó con la flutamida, de ahí se usó la bicalutamida, que hasta ahora se usa. ¿Ya? Entonces lo que hasta ahora se usa es bicalutamida, flutamida. Pero de ahí surgieron los antiandrógenos nuevos. Ahí está la abiraterona, la enzalutamida, la apalutamida. ¿Correcto? Siempre que uso un antiandrógeno, debo usar un análogo, un antagonista, o si no, hacer la orquiectomía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el análogo, el antagonista y hacer la excisión de los testículos me suprime la producción de testosterona por los testículos. ¿Y quién suprime la producción de testosterona por las suprarrenales? Los antiandrógenos. Entonces, ¿qué es un cáncer de próstata resistente a la castración? Cuando los niveles de testosterona, ¿ya?, están a menores de 50, pero el PSA sigue subiendo. Hay 3 aumentos consecutivos de PSA. ¿Qué quiere decir esto? Que la enfermedad está progresando. A pesar de que yo mantengo los niveles de testosterona bajos, pero la enfermedad sigue progresando. Ya no es efectiva el tratamiento hormonal. No es efectivo. ¿Ya? Entonces acá tengo que hacer algunas otras maniobras. ¿Cómo hago para definir bien mi cáncer de próstata resistente a la castración? Aparte de estos dos conceptos, que la testosterona esté menos de 50, haya 3 aumentos consecutivos de PSA, voy a quitar los antiandrógenos por lo menos 4 semanas y le hago nuevamente un PSA. Sigue alto. Cáncer de próstata resistente a la castración. O si progresa el PSA, le hago maniobras hormonales consecutivas. Por ejemplo, estoy usando leoprolide, lo cambio a degarelix. Estoy usando bicalutamida, lo cambio a flutamida. Esas son maniobras hormonales que pueden disminuir en algunos casos los niveles de PSA. Pero si no disminuyen, la testosterona está a menos de 50 y los niveles de PSA siguen manteniéndose altos, es un cáncer de próstata resistente a la castración. ¿Ya? Resistente a la castración. Bueno, este es un algoritmo que ya, más que todo para que lo conozcan, antes hablamos de alto volumen, ¿no? Cáncer de próstata sensible a la castración, donde utilizo terapia de depilación androgénica, más un antiandrógeno, que puede ser abiraterona, enzalutamida o apalutamida. Cuando se hace resistente a la castración, ¿quién queda? Ya no queda el análogo o antagonista LH-RH. Queda ya la segunda línea, que son abiraterona, enzalutamida, queda el radium, queda los corticoides,
que a los estrógenos, el dietil-etilvestrol. Si hay un cáncer de próstata resistente a la castración con metástasis, con mucho dolor óseo, uso docetaxel. Si hay buena respuesta, puedo seguir con Avienza, puedo seguir con radio si hay metástasis ósea. Si esto avanza, puedo usar cabazitaxel. Mírenme cómo ya entra el cabazitaxel. Puedo usar PSMA con lutecio. ¿Se acuerdan que antes hablé como diagnóstico el PET-PSMA? Eso es para diagnosticar. ¿Qué nos da el PET? El PET es una combinación entre tomografía, que me da imágenes anatómicas, por ejemplo, un tumor, ¿ya? Son imágenes anatómicas, y aparte me da resultados del metabolismo. Por ejemplo, me dice, en esta zona del riñón hay aumento del metabolismo. Cuando hay aumento del metabolismo, quiere decir de que en esa zona hay mucha reproducción celular. ¿Y cuándo hay reproducción celular? Cuando hay cáncer. Las células se reproducen vertiginosamente, entonces hay aumento del metabolismo. Por eso es que el PET-PSMA me da imágenes anatómicas del tumor y me da posibles sitios donde hay aumento del metabolismo, diagnóstico de metástasis. Si yo uso el PET-PSMA con lutecio, aparte de hacer diagnóstico, puedo hacer tratamiento. En esas zonas donde hay aumento del metabolismo, dejo el lutecio. ¿Ya? Se deja el lutecio y eso actúa contra las zonas metastásicas. O sea, estoy haciendo diagnóstico de metástasis y también estoy haciendo tratamiento. Es lo que se llama teranóstico. Teranóstico, diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Ahora, si estoy dando docetaxel y progresa, puedo seguir con Avienza o puedo seguir con cabazitaxel. ¿Ya? Esto es solamente para que vean qué es lo que tienen que aprender de acá. Uno, que todavía se sigue usando la terapia de depilación androgénica, pero ¿con qué? ¿Con los análogos o con los antagonistas? Leuprolide. Ejemplo de antagonista, Degarelix. Antiandrógenos. Antes se usaba ciproterona, ya no se usa. Antes se usaba flutamida y bicalutamida, se sigue usando en algunos centros. Pero ¿cuáles son los nuevos antiandrógenos? Aquí están, aviraterona, enzalutamida, apalutamida. Eso es lo que se está usando actualmente. ¿Ya? Eso es lo que se está usando actualmente. Eso es lo que tienen que ver. Otro tipo de tratamientos, radium 223, sobre todo cuando hay metástasis ósea, se usa radium 223. Se usa todavía corticoides, se usa estrógenos, el dietil-etilvestrol se sigue usando, ¿ya? O si no, se usa corticoide, quimioterapia, el docetaxel, quimioterapia docetaxel, sobre todo cuando hay metástasis. ¿Ya? Eso es lo que quiero que les quede. Y otro que les quede también, que ahora el PET-PSMA, aparte de ser diagnóstico temprano de enfermedad metastásica, lo puedo usar en combinación con lutecio. Y me da diagnóstico y puedo hacer tratamiento de las zonas metastásicas. ¿Ya? Es lo que se llama teragnóstico. Teragnóstico, ¿ya? Entonces, PET-PSMA, diagnóstico. PET-PSMA con lutecio, diagnóstico y tratamiento. Eso que les quede. ¿Ya? Entonces, olvídense de los antiandrógenos antiguos. Ciproterona ya no debe usarse. Y bicalutamida y flutamida no debería usarse, pero todavía se sigue usando porque no disponemos en demasía con aviraterona, enzalutamida, apalutamida. Aunque ya, por ejemplo, ya ha salido una copia de la aviraterona, que la venden en la farmacia del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y el costo es más o menos asequible. Más o menos, ¿eh? No digo bien asequible, más o menos. Costo de 3 soles por pastilla. Entonces, a veces se usan 4 pastillas diarias. Entonces, es más o menos asequible, pero los otros, enzalutamida y apalutamida, tienen un costo muy alto. La quimioterapia sí
sí la podemos conseguir más o menos a costos asequibles, ¿no? En el seguro tenemos docetaxel, ¿no? Tenemos esa quimioterapia. PPCMA no hay en el Perú, todavía no llega a Perú. PPCMA con lutecio menos, no llega. ¿Qué PET tenemos en el Perú? PET-colina es lo que tenemos. PPCMA no hay. Entonces, esto es algo esquemático de lo que hemos hablado. Disminución de andrógenos por los testículos, ya les expliqué, con la arqueectomía, los agonistas o los antagonistas, ¿no? Y por las suprarrenales, también la vidatrona, prednisona, ketoconazol también está funcionando, ¿no? Y acá está lo que es la bicalutamida, la flutamida, todo esto ya lo hemos hablado, todito esto lo hemos hablado. Esto es algo esquemático de todo lo que hemos hablado, para que se le haga más fácil la comprensión. Aparte de eso, ustedes saben que el cáncer de próstata, ¿cuál es el primer sitio donde da metástasis? Aparte de los ganglios, hueso. Es el primer lugar donde se encuentra metástasis. Por eso es que dentro del estadiaje de cáncer de próstata figura el aparato óseo con la gammagrafía. Ya les dije, en efectividad, sensibilidad, está primero el PET-PSMA. No tengo PET-PSMA, le haré resonancia magnética de cuerpo entero. Mucho costo, no puedo. Gammagrafía ósea. Eso es lo que se puede usar, ¿ya? Entonces, si hay algún problema, hay riesgo de metástasis ósea, hay que usar pues, fármacos dirigidos al aparato óseo. Aparte del calcio, vitamina D, está el ácido zoledrónico y el denosumab. Ácido zoledrónico y denosumab. Sobre todo cuando hay metástasis y hay riesgo inminente de ruptura ósea. Sobre todo esto hay que ver en vértebras, ¿no? Cuando hay riesgo de ruptura o cuando ya ha habido una fractura ósea, fractura patológica a nivel vertebral, esto se considera una emergencia oncológica también. Inmediatamente el paciente debe ser derivado para radioterapia de la columna, porque si no ese paciente tiene el riesgo de quedar paralítico. Por eso, radioterapia inmediata. Y posteriormente se puede hacer un tratamiento por radiología intervencionista con la inyección de cemento a la misma vértebra. Con esto se disminuye el riesgo de mayor ruptura de la vértebra. Bien. Preguntas sobre cáncer de próstata. ¿Hay preguntas sobre cáncer de próstata? Voy a insistir en esto, voy a insistir un poquito en esto para que vean. Cáncer de próstata sensible a la castración. ¿Qué quiere decir? Que esto todavía hace efecto la terapia de deprivación androgénica. ¿Cuál es la terapia de deprivación androgénica? Generalmente se usa análogos LH-RH, antagonistas LH-RH o si no la orquiectomía. ¿Correcto? Análogos, ejemplo, leuprolide. Antagonistas, Degarelix. La orquiectomía es un tratamiento quirúrgico. Cuando se hace resistente a la castración, ¿cuánto digo que es resistente a la castración? Si los niveles de testosterona están menos de 50 nanogramos por decilitro, menos de 50, y el PSA sigue subiendo. Quiere decir que ya no hace efecto esa terapia de deprivación androgénica. ¿Qué haré? Tendré que adicionar otra cosa. ¿Qué uso? Los nuevos antiandrógenos. ¿Cuáles son? Abiraterona, enzalutamida, apalutamida. ¿Ya?
Cuando el cáncer de próstata es metastásico, aparte de poder usar la abiraterona, enzalutamida, palutamida, ¿qué puedo usar? Quimioterapia. ¿Qué quimioterápico uso? Docetaxel. ¿Qué otros fármacos puedo usar? Si hay metástasis ósea, radium 223. No tiene para radium 223, puedo usar corticoide. O puede usar estrógenos, dietiletilvestrol, está muy barato eso, venden en la farmacia de enfermedad de Instituto de Enfermedades Neoplásicas, dietiletilvestrol, ¿ya? Y si no, ya puede usar los fármacos más nuevos, como el cabazitaxel, etc. Eso es muy importante que sepan. Y otro concepto que también no deben pasar por alto es qué cosa se entiende por recurrencia bioquímica. Recurrencia bioquímica se emplea cuando he hecho un tratamiento curativo, ya sea con cirugía o con radioterapia. Lo he operado al paciente, le he hecho una prostatectomía radical, pues el PSA me tiene que bajar a valores de 0.001. Ese es un valor ideal. ¿Ya? Ese es el valor ideal. ¿Qué es recurrencia bioquímica? Cuando yo en mis controles de PSA encuentro que el PSA post cirugía se ha elevado a 0.2, ese es el mínimo, puede elevarse más, pero si ya llegó a 0.2 ya estoy hablando de recurrencia bioquímica. Dos valores de 0.2 ya es recurrencia bioquímica. Y si he hecho radioterapia, tengo que ver el nadir más 2, 3 valores de nadir más 2 quieren decir recurrencia bioquímica. Recurrencia bioquímica ya se considera una enfermedad avanzada, ¿ya? En enfermedad avanzada, ¿qué uso? Puedo usar terapia de deprivación androgénica y puedo usar los nuevos antiandrógenos. Y otra cosa también es con el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de cáncer de próstata metastásico? Aparte de la tomografía, radiografía de tórax, uso la gammagrafía ósea, está en las guías europeas hasta ahora. Pero ya saben que el nivel de sensibilidad no es tan bueno como una resonancia del cuerpo entero. Y mucho mejor un PET-PSMA. PET-PSMA todavía no hay en el Perú. Pero si al PET-PSMA que me detecta metástasis en diferentes zonas del cuerpo, yo le agrego lutecio, puedo hacer el diagnóstico y a la vez puedo hacer el tratamiento de las zonas metastásicas. Es lo que se llama el teragnóstico, ¿no? PET-PSMA con lutecio. Y cuando hay problemas óseos, ¿no? Tengo que usar los fármacos dirigidos al aparato óseo, que es el ácido zoledrónico o el denosumab, y agregar calcio y vitamina D. Muy bien, ahora sí, ¿hay alguna pregunta sobre cáncer de próstata, algo que no les haya quedado claro? Sí, Claudia, dime. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, en caso del cáncer resistente a castración, o sea, es cuando, como mencioné, o sea, es resistente a o tanto la extracción de los testículos o sea, como falla a la terapia antiandrogénica, ¿no? O sea, los agonistas LRH o antagonistas LRH. Escucha. ¿Cómo empiezo? Para eso tienen que ver esto, como les dije. Esto tienen que ver. ¿Cómo empieza? ¿No? Yo estoy dando TDA, o sea, terapia de deprivación androgénica. ¿Con qué doy terapia de deprivación androgénica? Con análogos, con antagonistas o con la orquiectomía. Eso es lo que yo uso para terapia de deprivación androgénica. Estoy dando, por ejemplo, leuprolide. Todos los meses le doy su leuprolide y siempre le hago controles de PSA y de testosterona. ¿Ya? La testosterona tiene que ser
valores menores de 50 nanogramos por decilitro y el PSA tiene que estar pese abajo, pues, ¿no? Pero yo estoy haciéndole su control. El tratamiento lo está haciendo regularmente, pero veo que el PSA comienza a elevarse. Se comienza a elevar el PSA, pero la testosterona sigue baja. Varios valores y sigue alto el PSA y la testosterona baja. ¿Qué quiere decir? Que ya no le hace efecto el análogo, o el antagonista o la orquiectomía. Se hace resistente a la castración. En ese caso, ¿qué es lo que tengo que usar? Puede ser un cáncer de próstata resistente a la castración sin metástasis o puede ser metastásico. Si es sin metástasis, puedo usar los antiandrógenos nuevos, los que han salido. ¿Cuáles son? Abiraterona, enzalutamida o apalutamida. Eso puedo usar, ¿correcto? Y si se ha agregado metástasis, ahí puedo usar quimioterapia. ¿Qué quimioterápico tengo? Docetaxel. ¿Ya? Cuando doy los nuevos antiandrógenos, debo continuar con el tratamiento de TDA. Así sea resistente a la castración, debo continuar con la ampolla de leuprolide y a la vez darle, por ejemplo, su abiraterona. ¿Ya? A la vez le doy a su ampolla de leuprolide con su abiraterona. Ese es el tratamiento que va a seguir. Y con eso van a ver cómo disminuye el PSA. Hasta cierto tiempo, ¿no? De ahí tengo que cambiar, tengo que usar otro. Porque ya la enfermedad se hace progresiva. ¿Entendido lo que es resistente a la castración? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengan presente esto porque lo que estamos hablando en la teoría muchas veces no está en el PowerPoint, ¿no? Pero lo estamos hablando y varias veces. Entonces, tengan presente esto. Bueno, si no hay preguntas, quiero dar por encargo de la doctora Arriategui, al grupo de Hilal Menara, una felicitación pública a la alumna Cristina, que ha hecho una exposición magnífica sobre trauma renal, por encargo de la doctora. Una exposición buena, con bibliografía muy actualizada. Muy bien, señores alumnos, eso sería toda la clase de teoría. Estudien bastante, el examen es el viernes. Mañana tienen la última clase, que es cáncer de vejiga y cáncer de testículo. Muy bien, nos despedimos entonces. Gracias. Y el trabajo Adiós. fue grupal, doctor, de equipo. Muchas gracias. No, sí, para todos, pero como tú has expuesto, la doctora me dijo que haga una felicitación pública para ti.